Durante toda la mañana hablamos de la importancia de explorar. ¿Se acuerdan del panel de CEOs bien temprano cuando nos contaban cómo hacían tiempo en sus agendas para explorar? Aún ejecutando lo conocido, estaban construyendo ese 2030-2040. Y para eso hay que entender que el futuro va dejando pistas en el camino. Y hay señales que hay que aprender a captar. Por eso vamos a escuchar a Agustina Paz, co-founder de Next Humans y board member de Singularity. El futuro deja pistas, pero tenemos que aprender a verlas. Un fuerte aplauso para Agustina, por favor. ¿Cómo andan? Buenas tardes. Voy a empezar con un cuento de las 1001 noches como para ir un poquito más atrás. Y cuenta una leyenda que Abú Salem solía pasar durante un periodo de más o menos 10 años por la frontera, siempre cargando un burro que llevaba un montón de sacos pesados de paja. Y el comandante de la frontera, sospechoso, le hacía sacar los sacos, revisaba todo y le decía, tenía la sensación de que había algo de valor en esos sacos y cada día Abú Salem seguía su camino sin que el comandante hubiese encontrado nada. Entonces, muchísimos años después, cuando ya se había retirado el comandante, se volvieron a encontrar y le preguntó el comandante, contame, Abú Salem, ¿qué llevaste de contrabando todos estos años por la frontera? Burros, le contestó Abú Salem. Y es un poco lo que nos suele pasar a nosotros cuando pensamos que estamos mirando todo y es bastante difícil estar conectados con eso que nos va a pasar, con lo que está pasando en este momento, con la realidad toda. Y los burros eran lo que se estaba contrabandeando en ese momento a nuestra simple vista. ¿Y por qué nos pasa esto? ¿Por qué es tan difícil cambiar nuestro mindset? Está relacionado con cómo está configurado nuestro cerebro. Y nuestro cerebro está configurado así, de esta manera, más o menos hace 70.000, entre 70.000 y 100.000 años, que se parece muchísimo. Y a nuestro cerebro no le gusta la incertidumbre. Entonces, ¿qué hace con eso? Va aprovechando para hacer atajos, que son los famosos sesgos cognitivos que todos nos dicen que dejemos de usar porque nos sesgan, está sesgado. Y sin embargo, los que nos hicieron sobrevivir, estos sesgos nos ayudaron a sobrevivir durante todos estos años. Por lo tanto, dejemos los sesgos ahí, pero sepamos que existen y que a veces cuando hacemos atajos se nos va lo evidente, no lo vemos y lo tenemos delante de nuestros ojos. Y ahí tenemos una lista de sesgos cognitivos. Hay un lugar en el cerebro que se llama el locus coeruleus, que es el que nos ayuda a trabajar para vencer la incertidumbre que nos suele pasar. Entonces, con eso, también para que pensemos, miren esta imagen que está acá. Esto en 1968 lo creó Alan Kay, que trabajaba en Xerox, todavía trabaja en Xerox. Xerox todavía existe, pero es una empresa de nicho que hace otras cosas. Y en 1968 él dijo, yo me imagino que el futuro de la computación se va a parecer a esto. Él lo llamó la Dynabook. La Dynabook nunca la llegó a materializar, la hizo con cartón, fue un prototipo y después siguió trabajando en lo suyo. Pero en 1968 lo que es interesante es que cuando él imaginó que iba a ser una tablet o una iPad, etcétera, las computadoras de todo el mundo se parecían a esto. Entonces, pensar exponencialmente no es como solemos hacer nosotros, que tenemos nuestro mindset lineal, sino más bien que tengo que pegar un salto muy grande entre lo que veo y lo que imagino que va a pasar. No existían las computadoras y todos los pasos que fuimos dando intermedios, sino que esta persona tuvo la capacidad de llegar a pensar exponencial y pegar un salto que es enorme para lo que nosotros estamos acostumbrados. Pensar exponencialmente no es fácil porque nuestro cerebro piensa lineal, no es porque nosotros somos unos salames. No es porque siempre estamos hablando, che, ¿qué salames que no la vieron? Es porque pegar un salto exponencial es pasar de una computadora, que es un edificio entero con esto es una sola computadora, a imaginar que el futuro iba a ser una tablet. Y es difícil. Y en Singularity University, Peter Diamandis, que es uno de los creadores, formó lo que se llamó las 6Ds, que son pistas que nos dicen que si algo va a pasar por estas 6Ds, es posible que se vuelva exponencial, pero no lo puedo asegurar. Lo primero que dice es que si algo se digitaliza, como pasó con el iPhone, los teléfonos, todo lo que ustedes ya saben y no voy a repetir hoy acá,
Va a pasar por un periodo de decepción, después viene la disrupción, se desmaterializa, cada vez es más chiquito, eso sigue la ley de Moore. Después de eso va la desmonetización, cada vez sale menos, y después democratización. Democratización. Como ya sabrán, todos ya hablaron de todo esto que yo acabo de nombrar, pero tenemos un problema en el medio de una D que es el de la decepción. Y en la decepción todos caemos. La decepción es lo que hace que nadie lo vea. ¿Por qué? Porque ahora estamos hablando de inteligencia artificial, ¿sí? Internet, es obvio, ¿no? Es una tendencia. Pero todo esto antes pasó por un periodo de decepción o estaba tan escondido como los burros de los que le hablé. Y les aseguro que Internet empezó más o menos en los 80 y recién en los 90 y pico, 2000 empezamos a hablar de Internet. Inteligencia artificial es más vieja todavía, estaba desde alrededor de los 50 y pico ya se creó el concepto de inteligencia artificial. Pero ¿qué pasa? Todavía no había llegado el momento de la disrupción. Por eso era invisible para la mayoría de nosotros. Entonces, acá lo que pasa es que nuestros sesgos, lo que les vengo contando, cómo está configurando nuestro cerebro, todo lo que viene pasando hace que yo tenga un factor sorpresa. Y yo quiero que ustedes empiecen a pensar, como pienso yo y la mayoría de los que estamos en estos temas, que es que las cosas no nos agarren por sorpresa, sino que nos empiece a agarrar con lo que se llama anticipación consciente. Digo, apa, esto es interesante. ¿Por dónde iremos? Esto puede ser algo interesante en el futuro. Puede ya estar en el presente y yo no lo veo. Y empezar a hacernos esas preguntas. Y para eso tenemos, ¿qué? Los diarios del mundo. Entonces yo les digo, entren a todas las páginas de sus teléfonos ahora, entren a cualquier país del mundo, a ver cualquier titular y ¿qué van a encontrar? Malas noticias. Lo primero son malas noticias. ¿Por qué? Porque nuestro sesgo quiere eso. Nosotros queremos estar alerta. Entonces, lo primero que vamos a hablar son todas malas noticias, casi seguro. Por ahí, en algún caso muy específico, no. Pero la mayor parte de los medios del mundo, primero nos van a dar malas noticias. Después, ¿qué? Tendencias. O sea, todo de lo que se está hablando. ¿Cuándo me voy a hacer millonario? Si de golpe están todos hablando de lo mismo, estoy hablando de tendencias, después de ver malas noticias, tengo que llegar más abajo, gente, porque les aseguro que estas noticias están, solo que están en página 10, en medios especializados, página 8, depende del lugar, y en las redes también. Entonces, ¿qué son las señales débiles que yo les quiero llevar acá? Y que cuando termine la charla quiero que se lleven herramientas además para trabajar sobre esto. Las señales débiles son aquellas cosas que nos van a ayudar a navegar en la incertidumbre durante todos estos años. Nos empiezan a mostrar un poco de luz de lo que está en la oscuridad. Por ahora no podemos hacer, pero son ejemplos reales y concretos de lo que está pasando hoy en día y que quizás, si empezamos a prestarles atención, descubramos algo interesante. Y nos da un poco de luz de la oscuridad en la que estamos, porque está bien que haya un poco de oscuridad en el futuro. Si todos pudiésemos saber todo lo que va a pasar, como Michio Kaku, que viene después y ya y seguramente sepa un montón de cosas que nosotros, pero se dedica a eso. La mayor parte de nosotros no los va a poder ver, pero quiero unos ejemplos. ¿Dónde están? En la página 10. Hay muchas de estas cosas que están pasando y son señales débiles de futuros posibles que podemos empezar a ver ya mismo. Por ejemplo, el otro día, creo que el domingo, nuestro amigo Tomás Balmaceda sacó una nota que habla sobre los niños que ya están siendo modificados genéticamente en Estados Unidos. Y cuando yo estuve por allá en Silicon Valley hace unos 2019, 2018, ya se hablaba de que había gente que estaba modificando genéticamente a sus hijos. Pero esta es una nota que está en los diarios, así que ya lo sabemos. Robots policía. Ahora hay uno en Tailandia que salió esta semana. Yo trato de que todas las noticias sean de la semana pasada o la anterior. ¿Cuántos de ustedes saben que hay robots policía andando por el mundo? En Málaga, en Nueva York, en Los Ángeles con portación de armas, en Singapur, en muchísimos países está lleno de policías robots. Pero ¿cuántos están prestándole atención a esa señal? También hay robots líquidos, que no tengo tiempo de contarle, parecidos a los de Terminator, pero más chiquitos todavía. En algún momento por ahí crecen. Y hamburguesas creadas en laboratorio, por ejemplo. ¿Pero cuánto salió la primera hamburguesa hace unos 10, 15 años? $325.000. ¿Quién iba a comprar una hamburguesa creada con células animales pero replicada en un laboratorio por eso? Pero fueron las 6Ds y hoy en día vale $12 comprar una hamburguesa. Entonces, quizás en el futuro, uno de los futuros posibles es que todos elijamos comprar hamburguesas que se fueron creadas con células animales, pero sí que sin que se interviniese la matanza de un animal, ni el sacrificio, ni todo lo que ya sabemos que pasa. Elon Musk,
Por supuesto, tenía que aparecer en una de estas señales. Hace 3, 4 años hubo un mono que poniéndole un chip empezó a jugar un videojuego, todos lo vimos el video, dijeron, pará, lee la mente y juega videojuego con el chip conectado, que se le fueron decodificando las neuronas de cómo iba jugando al videojuego hasta poder hacerlo. ¿Cuántos de ustedes saben que ya hay humanos trasplantados? No hay uno solo, hay 5 humanos que tienen chips en su cerebro y que pueden mover objetos con su mente hoy en día. Están en modo ensayo y son personas que están paralizadas. La diferencia entre esto y lo que pasaba hace 20 años es que está digitalizado, pero también no está cableado, sino que es casi como leer la mente y poder interactuar con los objetos a su alrededor sin que haya cables. ¿Sí? Esta es otra señal súper interesante. Así que, como verán, estamos llenos de señales. Y además, en Singularity nos enseñaron que para ser nosotros protagonistas del futuro que queramos crear y ser líderes exponenciales, tenemos que tener atención a 4 pilares. 3 ya los fueron nombrando durante todas las charlas y yo tengo 15 minutos, chicos, y me tengo que ir de acá. Así que le quiero poner foco a el pilar del futurista. El pilar del futurista es súper interesante porque no necesitamos poderes sobrenaturales para entender el futuro y para conocer lo que puede llegar a venir, sino que, por ejemplo, tengo una técnica que se llama FOG, a lo que además de sumarle FOG por navegar en la niebla en inglés, pero en castellano no es tan obvio, pero quiere decir que yo tengo que fijarme en los hechos, en los datos, en lo que para Freddy Vivas es fundamental alimento para la IA, y a eso le tengo que agregar opiniones. ¿Opiniones de quiénes? Lo más diversas posible. Gente, no se queden con su tribu hablando de lo mismo porque se van a perder lo interesante que es escuchar de distintos lugares, distintas especialidades, distintos lugares del mundo, esas opiniones que me van a hacer abrir la cabeza para hacer buenas predicciones de lo que puede llegar a venir. Porque una de las características de las señales débiles es que no les puedo asegurar que van a ocurrir. Y lo siguiente es el cono de futuros. Yo no puedo seguir pensando, como ya hablamos antes, en un solo futuro, porque no sabemos qué es lo que va a pasar. Entonces tenemos que empezar a, ustedes en sus organizaciones, preparar planes que puedan incluir un futuro probable, un posible, algunos de estos que sean los deseables, que ustedes elijan, que traten de tocar alguno de los probables de alguna forma, pero empezar a dejar de pensar lineal y empezar a crear planes que digan si pasa A, entonces tal cosa, si pasa B, tal otra, prestándole atención a las señales débiles. Esto se usa un montón en prospectiva. Y la otra cosa es la ciencia ficción. Gente, ciencia más ficción. ¿Se acuerdan de la familia esta que jugaba, cómo se llamaba? Los Supersónicos, ¿sí? De Hanna-Barbera, en 1960 y pico. Ya hay un montón de cosas que pasaban en ese momento, las contaban, o en la revista que leyeron, que Casiana nos contó al principio, que ya pasaban. Y Black Mirror. O sea, por un lado hay algunas que son un poco más distópicas que otras. Sin embargo, la ciencia ficción es una de las herramientas que se usa y nos dan pistas muy concretas del futuro que puede llegar a venir, o mejor dicho, los futuros que podrían llegar a pasar. Y después, una cosa súper importante es, ¿y yo qué hago con todo esto? ¿Cómo puede ser ahora que todo mi equipo va a estar leyendo lo que está pasando en la página 10 para cambiar? No, es mucho más sencillo. Quizás ustedes tienen que empezar a implementar ese pilar del futurista, digamos, pero eligiendo quiénes son los de su organización que van a poner, se van a empezar a trabajar en actividades de exploración. ¿Por qué? Porque a estos no les tienen que pedir que les den un mango todavía. Estos no pueden estar asociados a un revenue, a una economía en el corto plazo, a algo económico. Tienen que dejarlos explorar, jugar, y empezar a imaginar todas aquellas cosas que puedan pasar. Y por eso en otros lugares los presentan como que son iguales las actividades de explotación, que es lo que le da de comer a ustedes hoy en día, con las de exploración. Y no pueden ser iguales. Yo tengo que dedicar a un grupo de gente más chiquito dentro de mi empresa que se dedica a estar explorando aquello que puede llegar a venir, mientras que la mayoría se sigue ocupando de la explotación, que es lo que me da de comer y me va a hacer sobrevivir en el futuro. Y es lo mismo que practicar mano derecha versus mano izquierda, y de esta manera, si soy diestro, mi mano derecha va a andar muy bien y la siguiente va a cada vez estar mejor. Por último, Peter Diamandis, que ya lo nombraron varias veces también, dice siempre que el día antes que una idea sea un breakthrough, algo increíble que nos está pasando, es solo una idea loca. Así que muchísimas gracias.
Muchas gracias, Agustina. ¿Cuántas señales débiles deben estar, ¿no? Ahí escondidas en el día a día y no prestamos atención. Creo que cuando, Casti, fuiste a la casa de tu amiga y viste esa revista, no sé si era débil, pero era una señal que no todo el mundo puede haber captado y vos la captaste y por eso tenemos el evento que tenemos hoy.